celebrate. Here we go. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He's risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. And come on and celebrate. Yeah. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Here we go, let's celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó al Señor. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. You know, one of the ways we celebrate is just by remembering everything that God has done and how great He is. You know, the world has no problem talking about how great their things are. You see it all around you. Oh, have you seen the new show? Have you seen the new actor? They're so hot. They're so good. You know, we need to remember how great our God is. We need to hold Him up. Say, you know what? You may have your thing, but what we've got is so much better. We've got the King of Kings, and He's here with us. Check out how great our God is. Una de las maneras, dice nuestro hermano, de celebrar es dejarles saber o reconocer qué tan grande es nuestro Dios. El mundo habla de tantas cosas grandes que ellos hacen y lo celebran.
yo pienso que nosotros debemos de celebrar qué tan grande es nuestro Dios. Y una manera como lo debemos de hacer es adorándolo a Él. Amén, iglesia. Amen. It's a slow song, but let's keep the fire going. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Cuando el Señor me llama a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos,
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. I lift up my hand, even though I have no power. I lift up my hand, even with 1,000 problems. 'Cause when I lift up my hand, your spirit floods my soul, gives my lips a new song to sing. When I lift up my hand, then I begin to feel your holy fire. 'Cause when I lift up my hands, my burdens all are gone, and your spirit gives me strength to face the day. You're the one who makes this happen, Lord. You only make it happen when I lift up my hand. As the deer searches for the water, so my soul for you, oh Lord. Day and night I hunger, Lord, for you, and only you do I desire. Fill me up, oh Lord. Give me more of your sweet love. My soul is thirsty only for you. So fill me up, oh Lord. We're going to take some time to pray here while we sing this song. If you have a need, please come down. We got the altars open here. There's people to pray for you. Vamos a tomar unos minutos mientras cantamos este canto. Si tiene una necesidad, pase al altar. Vamos a orar por usted. Como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré.
as the deer searches for the water, so my soul cries out for you, O Lord. Day and night I hunger, Lord, for you, and only you do I desire. Fill me up, oh Lord. Give me more of your sweet love. My soul is thirsty only for you. So fill me up, oh Lord. Cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Y de noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed Solo de ti. lléname, Señor. Today's scripture is going to be found in Matthew chapter 28, verse 18. Busque la escritura de esta mañana, va a estar basada en Mateo 28, 18. Take it just a second for everybody to find it, and then we'll dive in here. We're there? All right. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. All right. Now that we're all just getting there. All right. This verse, got it. All right. This verse is really honestly an easy verse to overlook. La verdad, este es un versículo que lo podemos muy fácilmente pasarlo por alto. I mean, it's right there at the end of Matthew, so if you're reading the book, I'm just about done, you kind of cruise into the end, and you got the Great Commission sitting right there, and everybody knows that part, so it's really easy to kind of miss this little verse right before the Great Commission. Especialmente si está leyendo el pasaje y está casi al final del pasaje y usted está entendiendo lo que es la gran comisión y este versículo está al final y usted es muy fácil que se lo brinque. Maybe not for you, but, you know, as I was going through and preparing the message, it jumped out at me, and I stopped and I said, I'm not sure I've ever really paid full attention to this verse before. Quizás a usted no le ha sucedido, pero mientras yo estaba preparando el mensaje de hoy, estaba leyendo esa escritura y este fue el versículo que brincó y me llamó la atención y yo me pregunté, quizás no le he puesto la atención completa a este versículo. And I got all excited, so I called my dad and I said, have we talked about this verse before? Because we talked about the Great Commission several times. Have we talked about this verse? Y me emocioné tanto que le llamé a mi papá y le pregunté, oye, hemos hablado de la gran comisión, pero ¿hemos hablado específicamente acerca de este versículo? And he said, no, I don't think we have. Y me contestó, no, yo creo que no. It's an easy verse to miss. Así que es un versículo muy fácil de brincarse. And I want to pay special attention to it because as I pondered the verse this week, I came to the conclusion that this verse is actually the authority or the foundation, Christ's authority in this verse is the foundation for everything that we do after this. Y me llamó mucho la atención y quise enfocarme en este versículo, reflexioné mucho porque este versículo habla de la autoridad y es que este es el versículo que es el fundamento de todo lo que después nosotros hacemos. So because when you get to the next verse for the Great Commission, he says, go therefore.
Porque cuando nos encontramos en el siguiente versículo, que es la gran comisión, entonces él dice, vayan pues. And we know whenever we see the word therefore, that means that it's informed by what just happened. Y cuando miramos la palabra que dice entonces vayan, cuando miramos esa palabra entonces, es que lo que nos está diciendo que algo sucedió antes y por eso es que nos está diciendo eso. And so what that means is the reason we go is because Christ has been given all authority on heaven and in earth. Y la razón por qué nos está diciendo que vayamos, la razón mera es porque Cristo mismo dice que Él ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. And so if we miss that foundation, sometimes the Great Commission doesn't necessarily make a lot of sense. Why should we go out? Y a veces no entendemos o perdemos el fundamento de lo que es esto, la autoridad. Y es por eso que en la Gran Comisión a veces ya nos podemos preguntar, ¿por qué es que entonces tengo que ir? Es porque estamos perdiendo el fundamento que es esta autoridad de Jesús. Now, I was reading an article recently, and it was talking about how, as believers, there's two pendulums. There's two ways that we tend to see Jesus and God as far as our relationship with Him. Estaba leyendo un artículo donde habla acerca de que hay dos maneras en la vida del cristiano. Hay un péndulo y hay dos maneras de cómo podemos tener esa relación con Jesús. On the one side, there's this big push for a personal relationship with God, and Jesus is a friend, and Jesus is a comfort to us, and so that's on this side. Ok, en un lado encontramos ese empuje para tener una relación con Jesucristo como nuestro consolador, nuestro amigo, etc. On the other side, there's the sovereignty of God, and there's kind of what we picture as the Old Testament God who he's just full of authority and full of power, and that doesn't necessarily always feel like what we picture Jesus being. Y al otro lado, entonces miramos a este gran Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios con demasiada autoridad, y en realidad no podemos llegar a tener esa misma foto de Cristo Jesús, que es el Señor que quiere tener esa relación íntima con nosotros. And there's truth in both positions. Y hay verdad en ambas posiciones. But here Jesus is doing something very important, and he is declaring very clearly that he is all authority. Y aquí Jesucristo está haciendo y diciendo algo muy importante. Lo que está diciendo es que Él está declarando que Él es toda autoridad. He's clearly saying he is above us. Claramente está diciendo que Él está por encima de nosotros. It's easy to miss that sometimes because Jesus looks like a man. Fácil es pasar por alto eso porque Jesucristo pues tiene el semblante de un ser humano, de un hombre. So even though he looks like us, he is not like us in that way. Ok, aunque Él tiene el semblante como nosotros, humano, en ese lado Él no es como nosotros los humanos. And when we read the Gospels, I went through each of the Gospels this week kind of in preparation. And what's interesting is if you look at it through the lens of Jesus' authority, it's very clear that Jesus actually takes his authority very seriously through the entire Gospel story. Y cuando yo leía los evangelios, y este pasaje en particular a través de los otros evangelios, estaba mirando a través de los lentes de Jesucristo, y lo que he encontrado es que Jesucristo toma pero muy muy en serio el hecho de su autoridad en toda la Escritura. There's a section in Matthew where the Pharisees actually come and they challenge Jesus' authority, actually several times. Hay una escritura en el libro de Mateo donde los fariseos vienen y retan la autoridad de Cristo Jesús. And in Matthew 23, Jesus basically condemns them to hell. Y en Mateo 23 lo que hace Jesucristo a estos líderes religiosos los condena al infierno. He says, you guys can't listen to what I'm saying. You can't recognize my authority to tell you truth. And not only are you not getting in to the kingdom of God, but you're keeping other people from getting in. Él les dijo a estos líderes, ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo, no pueden entender mi lenguaje, mi manera de hablar. Y no solamente ustedes no pueden entrar al reino de Dios, sino que están estorbando a otros para que no entren al reino. And then in case they didn't get it, he talks about how you're not recognizing my authority to teach truth, and you're going out and doing it wrong. Y en caso de que quizás ellos no le habían entendido, le dice a ellos, ustedes no solamente están estorbando a uno, sino que están yendo y tratando de hacer las cosas a su manera y en realidad están haciendo todo equivocadamente. And he says, even when you do get a convert, you make them twice the child of hell that you are. Y les dice, aun cuando ustedes convierten a alguien a la religión de ustedes, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. It's kind of rough. Palabras duras, ¿no? And then he doesn't stop with the Pharisees, because in the very next chapter he says, Jerusalem, you have not recognized my authority. And he goes on, his disciples say, hey, look at this beautiful temple.
And Jesus says, yeah, this whole area is going to be destroyed. And the reason they're going to be destroyed is because they did not recognize me when I came. Y luego no solamente para con los líderes religiosos, sino que él va a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, no reconociste mi autoridad. Y aunque los discípulos estaban mirando al templo, dijeron, mira qué bello las paredes y el edificio de este templo, Cristo les digo de cierto que este edificio va a ser destruido totalmente. So he takes respect for his authority very seriously. Así que Jesús toma el respeto a su autoridad, pero muy en serio. But on the flip side, he actually honors people who understand his authority. Pero al otro lado de la moneda, entonces lo que hace Jesucristo es que honra a aquellos que reconocen la autoridad de Cristo Jesús. In Matthew 8, we get the story of the centurion who has a sick servant. Ok, en Mateo 8 encontramos al centurión que tenía a su sirviente que estaba enfermo. And Jesus says, okay, I'll come heal your servant. Y Cristo le dice, sí, vendré y voy a sanar a tu siervo. But the centurion says, you don't need to do that. See, I understand how this works. Y el centurión le dice, Señor, no necesitas venir, yo entiendo cómo esto trabaja. He says, I have authority too over people. And when I want something done, I tell them what to do, and they go do it. Y le dice el centurión, yo entiendo cómo trabaja eso, yo tengo autoridad y tengo bajo mi autoridad a sirvientes. Yo les digo, ve y hacen lo que yo les digo. And so he basically, to make it short, says to Jesus, I know you have authority here. You just tell the disease to go away, and the disease will obey. Para hacer en resumen todo esto corto, lo que él estaba diciendo es, yo reconozco tu autoridad. Cristo le decía a la enfermedad, vete, y la enfermedad se iba, y el enfermo sanaba. And Jesus is stunned. It's one of the only times he ever commends a non-Jew in the whole New Testament. Y en realidad Jesucristo se sorprendió, porque fue la única vez cuando él en realidad encomia la fe de alguien que no era judío en todo el Nuevo Testamento. He says, I have not found faith like this in all of Israel. Y Jesucristo dice, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. So the centurion's faith was demonstrated by the fact that he understood Jesus' authority. Y la fe de este centurión fue demostrada por el hecho de que él reconoció la autoridad de Jesús. Back to Matthew 28. Regresando a Mateo 28. You know, when you're trying to plan a message, at the beginning there's a bunch of different paths that you can go down. And it takes a little while to figure out exactly what you're going to say. You have the verse and you have the idea, but how are you going to move forward with it, right? Sí, en realidad lo que está diciendo hermano es verdad. Cuando uno está preparando un mensaje, tiene ya la escritura, pero hay muchas maneras por las cuales irse para prepararlo. Uno se le vienen un montón de ideas y no sabe por cuál ir. So, es bien difícil empezar a escribir qué es lo que uno va a dar en ese mensaje. And so you meditate on the scripture and you think about it and you talk about it to your wife, and eventually there's that moment where you suddenly get it. Y en realidad toma un tiempo, meditamos o se medita en la escritura, le habla quizás a otras personas de esa escritura para ver qué dirección va a tomar, le habla a su esposa, a sus hijos, a alguien, y de repente viene ese momento donde usted instantáneamente agarra qué es lo que va a decir de ese mensaje. Hopefully that happens before Saturday night. Esperamos que eso suceda antes del sábado en la noche. So with this verse, I went through the same process. And there were several days ago, okay, so this is the verse I feel like I'm supposed to talk about. What is Jesus trying to say? Y con este mismo versículo yo pasé por ese proceso. Mucho tiempo pasé meditando y yo estaba diciendo, ¿qué es lo que Jesucristo quiere darnos a entender aquí? And Wendy actually cracked it. Y su esposa, Wendy, fue la que encontró en realidad ese mensaje. Abrió ese tesoro. Jesus says, all authority has been given to me. Ella dijo, Cristo está diciendo, toda autoridad me ha sido dada a mí. And when he says, that means we have no authority. Y su esposa le dijo, eso significa que nosotros no tenemos autoridad. Jesus is making it clear to his disciples in the very last thing he says that he has all authority. La última cosa que él estaba diciendo al final del Evangelio es que Jesucristo estaba diciendo que él es quien tiene toda autoridad. And when he gives authority to us, the authority we have is what has been given to us by God. Y cuando dice que nosotros vayamos, esa es la autoridad que ha sido dada a nosotros por Dios mismo.
So I'm going to make that case here in the next few minutes Así que voy a traer mi caso acá en los próximos minutos. and explain why that matters, how that affects us. Y voy a explicar por qué eso es importante y cómo nos afecta. I'm going to start off by saying when we assert our own authority over ourselves, what we're actually doing is rebelling against God. Déjeme decirle primero, voy a empezar diciendo de que cuando nosotros acertamos la autoridad de nosotros en nosotros mismos sobre otros, entonces es como que nos estuviéramos rebelando con Dios. That's not to say that God does not give us authority sometimes. Eso no quiere decir que Dios no nos ha dado a nosotros a veces la autoridad. But as I read through the Gospels, it became very clear that when Jesus gives authority to his disciples, he does it for a very specific purpose. Pero yo veo en la Biblia, en los Evangelios, que cuando Jesucristo le dio autoridad a sus discípulos, lo hace por un propósito específico. And the very first thing he did with all of his disciples was remove any authority they had. He said, leave that, follow me. Y lo que hizo primero con los discípulos fue remover toda autoridad que ellos tenían. Él les dijo, deja eso y sígueme. I'm deciding where we go. Y él les quiso decir, yo voy a decir dónde vamos a ir. In John, he gathers all of his disciples together. He goes, I'm going to Cana. Let's go. Y en el Evangelio de Juan, Jesucristo reúne a todos los discípulos y dice, yo voy a Canaán, vamos para allá. And the disciples don't go, but I got bowling on Saturday nights. Y los discípulos que no fueron quizás dijeron, pero yo tengo que ir a jugar boliche el sábado. Because they don't have authority to make those decisions now. They're following God, Jesus, where he goes. Pero fueron con Jesucristo porque ahora ellos ya no tenían la autoridad para decidir por ellos mismos. Ellos estaban siguiendo a Jesucristo, quien tenía toda la autoridad. And so for the whole rest of the Gospels, we just see them following Jesus around. Así que por todos los evangelios nos damos cuenta que los discípulos andaban siguiendo por todos lados a Jesús. Except for a couple key places. Excepto por un par de lugares estratégicos. In Matthew 10, Luke 9, if you're in the Gospel of Luke, Jesus calls his 12 disciples together and he grants them authority. En Mateo 10 y en Lucas 9, donde usted esté leyendo, cualquiera de los dos, Jesucristo reúne a los discípulos y les da autoridad. But he limits their authority very carefully. Y lo que él hace es limita la autoridad que les da muy cuidadosamente. He gives them authority over the enemy. Les da autoridad sobre el enemigo. He gives them authority to represent him. Les da autoridad para que lo representen. And then he limits their behaviors Y very luego specifically. limita específicamente el comportamiento de ellos. There's a whole list of guidelines. You can't take this, you can't take this. When you go, you're going to stay in this kind of house. There's just a bunch of restrictions. They don't have full authority. They have very limited authority, specifically what Jesus has given them. Y lo que hace es delinea cuáles serán los reglamentos y les dice, van a hacer esto, esto y esto. Entonces lo que él hace les limita la autoridad y les da los específicos que es lo que ellos iban a ir a hacer. And the specific purpose of the authority is to send them out on a mission. Y el propósito específico de la autoridad que les da en esos pasajes es mandarlos a una misión. The next time we see Jesus giving authority to someone else is in Luke 10, the very next chapter. Y luego en el siguiente capítulo, que es Lucas 10, es donde miramos el siguiente incidente donde Jesucristo da autoridad a alguien más. He calls the 72 together. 72. I mean, Él- maybe some of them were the same 12, but 72 people he Y calls together. lo que él hace es reúne a 72 de sus seguidores. Posiblemente entre esos 72 se iban los 12 que él había escogido. And he gives them the same authority and the same restrictions. Y a estos 72 le da la misma autoridad y las mismas restricciones. And then with that authority, he sends them immediately out into mission. Y con esa autoridad los manda inmediatamente a la misión. The very next time that we see Jesus speaking of authority and passing on authority is in Matthew 28. Y luego la siguiente vez donde encontramos a Jesucristo que está hablando de autoridad y delegando esa autoridad es aquí en Mateo 28. And he tells his disciples, I have all the authority, now go into mission. Y entonces le dice a los discípulos, ahora yo tengo toda la autoridad, ahora vayan a hacer la misión. And I am going with you. He says, I will be with you to the end. Y aquí yo estaré con ustedes, le dice a los discípulos, hasta el fin. And so there's authority for the purpose of mission. Así que aquí encontramos autoridad que Jesús le da a los discípulos para el propósito de una misión. And so this is a different picture than maybe was in my own mind going into this message. Y pues aquí lo que encuentro es un diferente panorama de lo que estaba en mi mente acerca de este mensaje de autoridad. When I was in the band playing music, we used to have debates among our musicians how the Holy Spirit worked.
Ok, cuando yo estaba en la banda, cuando yo estaba en la música, tenía una banda y siempre teníamos discusiones o teníamos, ¿cómo se llama? Discusión a veces de cómo iba a funcionar la banda entre los miembros de la banda. And one of our guys, he was the Holy Spirit is involved in everything we do kind of thinker. Ok, y lo que discutíamos era cómo el Espíritu Santo se iba a manifestar. Uno de los integrantes tenía una mentalidad donde decía que el Espíritu Santo caía y que era el que mandaba y tomaba control de la situación mientras cantábamos. And I thought he was kind of crazy. Y yo pensaba cuando él hablaba de esta manera que estaba un poco loco. I said, no. What happens is God is with us, and we just do whatever we think we're supposed to do, and the Holy Spirit kind of works that way. Y yo le decía a no trabaja así, sino que lo que trabaja es que Dios nos ha dado a nosotros nuestros talentos y Dios se usa, así que nosotros podemos hacer lo que podamos hacer y lo que hagamos es lo que Dios está usando. And this was a super convenient philosophy to have for somebody who wants to do whatever they want to do. Y la verdad, esta es una filosofía, pero súper conveniente para alguien que quiere hacer lo que él quiere hacer. Because whatever I'm doing, it must be what God wanted me to do. Porque lo que quiera que yo ande haciendo, pues tiene que ser lo que Dios quiere que yo haga. Yes. So, God wants me to go to McDonald's and have a cheeseburger. Por ejemplo, Dios quiere que vaya al McDonald's y me come una hamburguesa. Or God wants me to watch a movie today. O Dios quiere que vea una película hoy. That must be how he works. Así es como quizás Él debe de trabajar en mí. But we don't get that picture here. We don't get the idea of God granting us authority for the things we just want to do. Pero aquí no vemos este panorama en este versículo de Mateo 28. No miramos que Dios nos da autoridad para simplemente hacer lo que nosotros queremos hacer. And whereas we might laugh at that story, with a lot of people, that actually is fundamentally the underlying philosophy. It may not be as explicit as that, but somewhere in our behaviors and our motivations, that philosophy is there. Y aunque yo ahora me río acerca de esta discusión que teníamos con este miembro de la banda, para mucha gente en realidad esta es la filosofía que trabaja en ellos. Ahí, dentro de ellos, de la mente, esto es como ellos creen que Dios está trabajando en ellos. And the reason I know it's there is because of the way Jesus lived and the way that many of us, including myself, often live. Y la manera como yo me doy cuenta es de la manera como Cristo vivió en comparación como muchos cristianos, incluyéndome a mí mismo, vivimos. One of the craziest verses in the Bible is John 5:19. Uno de los versículos más un poquito locos de la Biblia es Juan 5:19. And Jesus makes I think, one of the craziest statements. Y Jesucristo lo que hace es ahí una de las declaraciones más locas. In fact, it's so crazy that a lot of times people go, he's exaggerating. Es tan loca que mucha gente dice, aquí Jesucristo está exagerando. I'm not sure Jesus exaggerated as much as we like to think he did. Ok, yo no creo que Jesucristo exageró demasiado como nosotros tendemos a creer que Él lo hizo. Here's what he says, John 5:19. I'm reading from the ESV version, so it might be a little different from yours. So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing on his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise." Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. See, Jesus, during his ministry, never acted on his own authority. Durante su ministerio, Jesucristo nunca actuó en su propia autoridad. And he never used the authority God gave him for his own purposes. Y nunca usó la autoridad que su Padre le había hecho para su propio propósito propio de él. And he models here the way he wants us to live. Y lo que él hace aquí es que pone el modela él de la manera como debemos de vivir. So I start thinking about that. He never did anything that God didn't tell him to do. Así que me hizo pensar a mí y hacerme la pregunta, ¿eso quiere decir que él nunca hizo algo que el Padre nunca le pidió que hiciera? He never said anything that God didn't tell him to say. Dios, o sea, él nunca dijo tampoco algo que Dios, su Padre, nunca le dijo que dijera. How do you know what to do? ¿Cómo supo él entonces qué hacer? It's interesting because Luke is oftentimes called the praying gospel. Es interesante porque el Evangelio de Lucas se le llama el Evangelio de oración. And the reason is because it talks about Jesus praying so often. Y la razón por ello es porque narra cómo muchas veces Jesucristo oró.
For example, in some of the Gospels, it will say that when Jesus is being baptized, he comes out of the water and the Spirit of God descends on him like a dove. Como por ejemplo, hay otros evangelios donde habla que cuando Jesucristo fue bautizado, dice que salió del agua y el Espíritu Santo solamente vino en forma de paloma sobre él. When Luke tells the story, Luke 3:21, it says, "Now when all the people were being baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying." Pero en cambio Lucas 3:21 dice que cuando todos acudían para ser bautizados a Juan, dice que fue bautizado y mientras oraba, dice, se abrió el cielo. The heavens were opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. Se abrió el cielo y entonces el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo. Eso menciona el libro de Lucas que él oraba. In a couple of the Gospels, it mentions, for example, Jesus calls the 12 to him to call them as disciples. En otros evangelios habla acerca de cuando Jesucristo llama a los 12. Dice que Jesucristo los llamó nada más. But when Luke tells the story, Luke 6:12, he says, "In these days he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God." Pero Lucas lo hace de esta manera y da otro detalle. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Eso fue antes de llamar a los 12. And when day came, he called his disciples and chose from them 12 whom he named apostles. Y luego dice, y al llegar la mañana, después de que él estuvo orando, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. And you see when Jesus is going into the wilderness to be tempted, Luke tells us, Jesus, full of the Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Y luego, cuando Jesucristo fue tentado, Lucas nos dice que Jesucristo, después de que había ayunado y orado, dice que entonces fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado. He didn't just decide to go there. The Spirit told him to go there. Jesucristo no solamente decidió de repente ir para allá, sino que el Espíritu le dijo que fuera. Luke 5:16 says, basically suggesting a habit, it says, he would withdraw to desolate places and pray. The implication being this was something he did all the time. In those days, he would withdraw to desolate places and pray. Y luego Lucas 5:16 nos da a nosotros, nos enseña, nos sugiere de que nosotros debemos de hacer un tiempo para orar, porque dice que él, Jesucristo, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. And I could go on and on and on, literally. When I went through Luke this week, I was able to find 20 times where it specifically mentions Jesus praying and then taking an action. Y yo puedo continuar diciendo y agregando en la lista acerca de esto, de la oración, y yo puedo encontrar ahí como 20 o más de 20 versículos donde dice que Jesucristo oró antes de después hacer una acción. And it's so obvious because when Jesus teaches his disciples to pray with the Lord's Prayer, the prayer, if you look at it, is basically saying, is basically asking for guidance in every area. Y es bien interesante notar de que cuando Jesucristo le enseña a los discípulos acerca de la oración, les enseña de que la oración o todo lo que ellos les enseña en esa oración, les dice que debe de ser guiado básicamente por la oración. He starts off with saying, Our Father, putting the relationship in place. You are holy. Comienza esa enseñanza diciéndole, cuando le enseña de la oración, dice Padre nuestro, o sea, enfatizando de que esa guianza viene directamente del Padre. Please let your will be done here the same way it's done in heaven. Y le dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra de la misma manera que es hecha en el cielo. You're going to have to provide us with the food that we're going to need today to accomplish the mission. Give us today our daily bread. Él en esa oración indica, provéenos el pan que necesitamos para completar nuestra misión. Así que Cristo les enseña de que iba a ser provisto para la misión esa. There's the idea of removing the obstacles to hearing God's will. Please forgive our sins. Please help us to forgive other people's sins. Y luego les enseña también en la oración cómo remover los obstáculos. Por ejemplo, les dice, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Así que les enseña la guianza. So when Jesus prays, my guess is there's requests, but there's also a lot of listening for direction. Cuando Jesucristo ora, lo que yo quiero aquí enseñar es que hay una petición que él hace, pero hay una ley de guianza la cual él nos enseña. Because he recognized that God had complete authority over him. Porque aquí lo que nos enseña es reconocer que Dios es el que ha llenado y hecho completa la autoridad en él. So he wouldn't say a word without direction from the Father. Así que él no decía una palabra sin la dirección de su Padre. He wouldn't travel unless God told him to travel. No viajaría si el Padre no le dijera que tenía que viajar.
He only did what the Father showed him to do. Él hacía nada más lo que el Padre le mostró que hiciera. And this is why he was holy, Y es por ello que Él era santo, because he was perfectly aligned with the will of the Father. porque Él estaba en línea perfecta con la voluntad de su Padre. A lot of times we tend to focus on sins. Well, I want to solve this sin in my life, or I want to solve this sin in my life. But we miss the point that what sin is a violation of God's authority over us. Y entonces a veces nos enfocamos en el pecado. Voy a remover este pecado, voy a quitar de mi vida este pecado, pero a veces nos pasamos por alto en realidad lo que el pecado es en relación con esa relación que tenemos con Dios. And so repentance is a turning from our own direction and aligning ourselves with God's will. Como ya hemos hablado, el arrepentimiento es voltearse de el camino donde vamos, completamente en una dirección opuesta hacia donde Dios está, para alinearnos con su voluntad. And this is why both Jesus and then later the apostles tell us to pray continuously. Y esta es la razón por qué Jesucristo mismo y luego más tarde los apóstoles nos dicen a nosotros, nos exhortan a que oremos continuamente. In Luke 22, Jesus comes back to his disciples. He says, "Get up, pray, so you may not enter into temptation." En Lucas 22, cuando Jesucristo regresó, encontró dormido a los discípulos, les dice, levántense, oren para que no entren en tentación. In 1 Thessalonians 5:17, it's the whole verse. Paul says, "Pray continuously." En 1 Tesalonicenses 5:17, todo el versículo, Pablo dice, oren sin cesar a la iglesia. And then James goes even further in James 4:13-17. And basically, to summarize, he says, "Don't make plans for yourselves." It's crazy. He goes, some people say, "Oh, I'm going to go to this town and I'm going to do this business. I'm going to make this profit." He says, "Don't do that." Y luego en Santiago, capítulo 4, 13 en adelante, Santiago nos dice, no hagan planes ustedes, sino que busquen la voluntad de Dios. Hay gente que le gusta decir, voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal lugar, voy a hacer tal negocio, pero Santiago nos dice, no hagan planes, sino que tenemos que meternos en la voluntad de Dios. Instead, he says, say, "If it's God's will, then I will do this." Santiago nos dice, en vez de decir iré allá o haré esto, deberían de decir, si Dios nos permite, haré esto o haré aquello. And that doesn't mean, "Hey, I'll come see you on Friday, God willing." Ok, eso no significa que le digamos a alguien, yo te voy a mirar el viernes, si Dios me lo permite. That means first come to God and say, "What am I going to do?" Lo que significa es primeramente venir siempre a Dios y preguntarle a Él qué es lo que voy a hacer. And James puts the cherry on it by saying, if you make your own plans, that is boasting. And he says, all such boasting is evil. Ok, y Santiago lo que hace es, con todo lo que nos enseña, es como poner esa fresita de adorno al final, encima, donde dice, todo rebelión es pecado. Cuando nosotros nos rebelamos a la voluntad de Dios, Santiago dice, es pecado. And so taken together with the cumulative sum of all of this scripture, you really get the idea that what we are supposed to do as the people of God is seek first, as Jesus says, His kingdom and His righteousness. Y al poner todas estas escrituras en resumen, lo que debemos de nosotros aprender aquí es que el Señor siempre nos enseñó que no busquemos hacer nuestra voluntad, sino que busquemos primeramente su reino. So I had to stop and ask myself, if I stopped doing anything except what God had commanded me to do, what would I still be doing? Y luego entonces esto me hizo pararme yo mismo y hacerme la pregunta, si yo parara de hacer todo excepto lo que Dios me mandó a hacer, If I go back ¿qué es to, lo que todavía estuviera yo haciendo? if I go back to yesterday and I say, okay, which conversations did I have that God told me to have yesterday? Por ejemplo, si yo regreso a ayer y me hago la pregunta, ¿cuáles fueron las conversaciones que Dios me dijo que hiciera? When did I stop yesterday and say, okay, God, where do you want me to go today? ¿Cuándo fue que yo paré el día de ayer para preguntarle a Dios, ok, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Or did I just get up and make my plans and start my day? O me paré yo solamente en la mañana, hice mis planes y continué con mi día. And this is why I say that philosophy is lurking in the back of the mind. Because when we get up and we start our day without first seeking God and praying and saying, God, direct me today, Y por eso es que yo digo que esa filosofía de la cual hablé al principio yace ahí detrás en la mente de nosotros. A veces simplemente vamos con nuestro día
y no buscamos la voluntad de Dios. then what we're saying is, God, I have authority over myself. Lo que le estamos diciendo a Dios con esa filosofía es que le estamos diciendo a Dios, Señor, yo tengo autoridad sobre mí mismo. I hope when I get to the store, you're there. Espero, Señor, que cuando yo llegue a la tienda, tú estés ahí. And that's such a different picture than what we see with Jesus. Y eso es totalmente un panorama distinto al que miramos acá con Jesús. And that's the kind of thing that just, there's so many ways that your mind can start taking that and applying it. Hay muchas maneras como la mente de uno puede tomar esto y aplicarlo en diferentes maneras. And I could sit here and make a list. Okay, here's the things that God has authority over. God has authority over this, and God has authority over this, and God has authority over this. Y yo puedo tener una lista aquí enfrente y dársela a ustedes. Dios tiene autoridad sobre esto, sobre aquello y lo otro, etc. But then the scripture tells us not to judge. Pero entonces la Escritura nos dice que no juzguemos. Not to say, well, this is what you need to work on, or what you need to work on, or what you need to work on. O decir, esto es lo que necesitas hacer, o esto es lo que no necesitas hacer, o necesitas trabajar en esto. And so where I came to is I said, Lord, this week and today, what I need to do is I need to come before you in prayer. Así que a lo que yo llegué al final fue decirle al Señor, Señor, lo que necesito yo hacer este fin de semana es venir a ti en oración. And what I need to do is I need to surrender to you the areas of my life in which I have not acknowledged your authority. Y lo que necesito hacer, Señor, es entregar todas mis áreas de mi vida en las cuales yo no he reconocido tu autoridad. You know, as Nazarenes, we talk a lot about entire sanctification. Como Iglesia Nazareno hablamos mucho acerca de la entera santificación. And there's a lot of different ways it's explained or defined. But at the end of the day, what it really is what we call surrender to God to being filled with the Holy Spirit. Y podemos nosotros hablar de muchas maneras o explicarlo de varias maneras, entera santificación, pero al final del día lo que nosotros queremos decir o aprendemos es que debemos de entregarnos todo a Dios para que Dios nos pueda santificar completamente. And what that really is finally saying, God, you have authority over every area of my life. I will now begin to accomplish your will, not mine. Y lo que le estamos diciendo en resumen con esto a Dios es, ahora Señor, al entregarme completamente a ti, es que tú tienes toda la autoridad sobre mi vida y yo ya no voy a buscar mi voluntad, sino que voy a hacer tu voluntad. And there's a lot of frustration. And as a leader, people come to you on a semi-regular basis, or when you're having discipleship discussions, and there's like this big mystery. How do I get entirely sanctified? How do I get filled with the Spirit? How do I make this Christianity thing actually work? Y hay a veces mucha frustración. Como líderes espirituales tenemos muchas preguntas que la gente nos hace acerca de cómo evangelizar, cómo hacer discípulos, cómo hacer esto y lo otro, o cómo hacer trabajar esta o aquella situación. And it's funny because almost even in that question, there's the reason why it doesn't work. Y muchas veces cuando es un poco chistoso encontrar que muchas veces podemos ver la razón por qué esa situación o aquella situación en realidad no está trabajando. Because we're saying, how can I do these things? How can I do these things? Porque nos preguntamos, ¿cómo debo de hacer estas cosas? ¿O cómo puedo hacer yo estas otras cosas? And Paul says, I don't live. Christ lives in me. Y Pablo pudo decir, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. The way I like to imagine it is, have you guys seen the marionettes, the puppets with the strings? Y la manera como me gusta ilustrar esto es, usted sabe cuáles son las marionetas, ¿verdad? Y el que controla las marionetas. And for example, with Pinocchio wants to be a real boy. He wants to have control over his own self. Por ejemplo, usted se acuerda de Pinocho, ¿verdad? Pinocho quiere ser un niño real y quiere tener control de su propia vida. In a way, we're almost going the opposite. We're saying, Lord, tell my arm what to do. En cierta manera vamos quizás retrocediendo o en una dirección opuesta. Le estamos diciendo a Dios, Señor, toma control de mi brazo. I'm going to wait and I'm going to move where you tell me to move. Voy a esperar y voy a esperar que tú me digas dónde yo voy a mover mi brazo. When you want me to speak, tell me what to say. Cuando quieras que yo hable, Señor, dime qué es lo que yo debo de decir. In the Old Testament, Ezekiel, it's so funny. God says, I want you to say this. And Ezekiel, in the very first chapters, Ezekiel says, he basically sits there for 7 days and doesn't say what God's telling him
communicate to the Israelites. Es un poquito chistoso ver la situación de Ezequiel en el capítulo 1 de su libro, donde dice que Dios le dice que diga ciertas palabras, pero él en vez se queda ahí callado, como por 7 días, no diciendo ninguna palabra. Es más, queda acostado. And God says, I'm going to do you a favor. I'm going to make it so you cannot say anything except what I tell you to say. Y le dice Dios a Ezequiel, es más, voy a facilitar la situación para ti. Voy a hacer la situación de tal manera de que tú digas nada más lo que yo quiero que tú digas. And Ezekiel became a powerful prophet. Y de esta manera Ezequiel vino a ser un profeta bien poderoso. And the